En esta crisis de gobierno hay muchos flecos que iremos comentando a lo largo de la semana seguramente. A algunos nos cuesta más porque no todos tenemos el don de la capacidad de don Javier Aroca, que lo pasa muy mal porque se da cuenta que es una voz solitaria, brillante dentro de un mundo de mediocres, como decía ayer en la 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que tenemos un país muy mediocre. Pero si es el mediocre gobierno, en lo político y mediocre en todos los sentidos, porque se está construyendo ni más ni menos que un grandísimo debate nacional sobre algo primero que es mentira. Yo, si me permites, no diría un país mediocre. Hay mediocres en el país. Claro. Pero todo el país no creo que sea la media de mediocridad, que en este país hay mucha mediocridad. Es un país políticamente mediocre. Somos un país de mediocres, no como él, no como don Javier Aroca, que utiliza argumentos de peso para criticar a los partidos políticos que le caen mal, como es el PP. Creo que es más propio de esa izquierda caviar. ¿Qué quiere decir el líder de la oposición de derecha española? ¿Está en contra de la producción de caviar de Río Frío en la provincia de Granada? No, lo acaba de decir. Ha dicho que era caviar. Claro. O sea, está en contra del caviar. Es un traidor a la patria, porque ¿qué hacemos con la producción de caviar de la provincia de Granada, en Río Frío? ¿Qué hacemos? Pero, ya en serio, en el programa de la 1 del señor Cintora había alguien que tenía un poquito más de nivel que el señor Aroca, que era don Pedro J. Ramírez, el señor de los tirantes, que intervino para defender al gobierno y decir que era injusto decir que este gobierno era radical y que el señor Sánchez había hecho poco menos que una escabechina, que había hecho lo que hacían todos los gobiernos. Casado no debería haberse expresado en los términos en los que lo ha hecho. Yo no creo que Sánchez sea una mala persona. En todos los gobiernos ocurren este tipo de cosas. Y Aznar tenía su cuaderno azul, que era el mayor arcano que había en la vida política, y González ponía unos y quitaba otros. Yo estoy de acuerdo con el señor Ramírez. Tiene razón el señor de los tirantes en que todos los dirigentes políticos hacen reformas y se cepillan a colaboradores cuando hay un cambio de época. Lo que no es igual es cómo reaccionan algunos periodistas ante eso. Porque, por ejemplo, el señor Ramírez, que ahora es tan comprensivo cuando don Pedro Sánchez cambia de equipo, cuando don Mariano Rajoy cambiaba de equipo y de repente se cepillaba al señor Acebes o al señor Zaplana, entonces no era tan comprensivo en sus análisis hacia él. De este dirigente inepto, de este antropófago político, es correcto la expresión, de este hombre que, inconsciente de cuál es su propia dimensión, se aferra al cargo como un tiranuelo a costa de lo que sea. Lo que está pasando le lleva camino de ser el galardonado con el premio de tonto contemporáneo del siglo XXI. O sea que cuando el señor Sánchez cambia de equipo es algo que, bueno, es normal, lo hacen todos, pero cuando el señor Rajoy cambia de equipo era un antropófago político intolerable. Curioso coherencia la del señor de los tirantes. Yo no creo que Sánchez sea una mala persona. En todos los gobiernos ocurren este tipo de cosas. De este antropófago político se aferra al cargo como un tiranuelo. Y luego también tuvimos un momento cuéntame. Yo lo siento, es que me encantan las batallitas. Porque el señor Aroca mencionó un nombre delante del señor Ramírez que este no iba a ignorar. No hay oposiciones a ministros. Ningún ministro es ministro porque haya hecho unas oposiciones a ministros. Y ni siquiera hay una carrera de ministro. A ministro puede llegar incluso hasta un electricista, como afortunadamente ha pasado en este país. ¿Corcuera? Por ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, pero lo de ahora y dice la derecha que fue muy buen ministro. La izquierda ya se resiste un poco. ¿Y ahora? Primero, tengo claro que el señor Corcuera no puede ni ver al señor Sánchez, pero no tengo claro que eso convierta al señor Corcuera en alguien de derechas. Me parece un argumento, ahí creo que el señor Aroca se pasa de progubernamental. Tengo que decirles a ese ala derecha que hay ahí, y nunca mejor utilizada la expresión. Pero me divierte que salte el señor Ramírez, porque el señor Ramírez, al contrario que el señor Aroca, sí ha tenido poder mediático, y un poder mediático con el que el señor Corcuera se batió. Por cierto, creo que Corcuera fue un pésimo ministro, uno de los peores ministros que ha habido en la democracia. Y en más de una ocasión, porque cuando el señor Corcuera era ministro del Interior, el señor Ramírez tenía muchos contactos con el mundo de Herri Batasuna, que eran fuentes de información y le pasaban datos.
¿Usted sabe en 20 días cuántas entrevistas se hicieron en España en un diario, solo en un diario, a líderes de Herri Batasuna? En 20 días. 5. ¿Sabe usted qué periódico? Sí, me va a decir que es el mío, y veo que ha venido, señor ministro, preparado de una batería documental. Y por ejemplo, cuando dos etarras se suicidaron en Fos de Lumbier, Herri Batasuna dijo que no se habían suicidado, sino que los habían matado policías. El Mundo de don Pedro J. Ramírez les creyó y publicó esa noticia, que luego no se vio confirmada en hechos. Luego tuvo que rectificar esa información y el señor Corcuera aprovechó más de una ocasión para echárselo en cara. La segunda edición decía: Rúbenas reconoce que disparó contra Susana Arregui y que Hevi se suicidó. Es decir, Corcuera no mentía. Pero los ciudadanos que hayan leído la primera edición de su periódico quedaron con la duda de que si Corcuera mentira. De la primera edición a la segunda, el mismo día. Había unos testigos que contradecían su versión y posteriormente se conocieron otros hechos complementarios que, desde la honestidad profesional de que al tener nueva información se va cambiando los titulares, lo hicimos. Creo que Corcuera fue un pésimo ministro. Elija bien a los testigos, verifique las informaciones, contraste las informaciones, porque a las 2 horas usted tuvo que cambiar el titular y la leyenda de su periódico. No sé qué reflexión. Bueno, yo he tenido, creo recordar, 2 debates con ese señor que usted acaba de decir, Pedro José, y que yo recuerde, no me ganó ninguno de los dos. Es más, no me ganaría nunca un debate. No, pero si se está quedando usted en evidencia, ¿cómo utiliza? Mire cómo quedó en evidencia. Pero no intente estimular. Uno de los peores ministros que ha habido en la democracia. No sé lo que opinará el que entonces era adjunto al director del diario El Mundo, pero para mí estos momentos son muy entrañables. Al menos el señor Corcuera, fuera mejor o peor ministro, le decía al señor Ramírez lo que opinaba de él a la cara. Y esto lo digo porque el señor Aroca, que sabemos por cuando va a las tertulias de la cadena SER lo que opina del señor Ramírez, no le ha dicho nada cuando ha compartido programa con él. Bueno, es que Pedro J. no iba a poner en crisis también al comité ideológico, ¿no?, de la derecha. No va a permitir que haya una quiebra. Tenía que aliarse necesariamente con su compinche. O un caso todavía más claro, que es don Iñaki López, que ha tenido en su programa de La Sexta a don Pedro J. Ramírez y le ha dorado la píldora, pero que en cambio, cuando estaba en Euskal Televista y don Pedro J. Ramírez publicó aquella portada de la partida de Tute, que ETA asesina a uno de los jugadores por no pagar el impuesto revolucionario, el resto de amigos se enteran de que ETA le ha asesinado, pero mantienen la partida igual, sin el muerto. A la izquierda, con jersey marrón, Ignacio Uría. Y esta es la partida de cartas ayer. A la derecha, con chaqueta granate, el sustituto. Ignacio no puede jugar porque le han matado hace solo un rato. Los compañeros de Tute se ponen a jugar como cada tarde. Es la foto más comentada hoy. El debate es la foto de la indiferencia, de la ignominia, del miedo o de quien necesita llevar la procesión por dentro para no hundirse. Y a don Iñaki López le escandalizó que como un periódico de Madrid, como era El Mundo de don Pedro J., era tan fascista de publicar eso y de insinuar que aquellos no querían a sus amigos solo porque mantuvieron la partida de Tute, aunque hubieran asesinado a uno de ellos. El Mundo, este último con una foto especialmente desagradable que acompaña con el siguiente titular: ETA asesina a un empresario en un pueblo que gobierna. Puntos suspensivos. Pero la partida continúa, refiriéndose a su segunda foto de portada en la que vemos a varios compañeros de Uría jugando a las cartas. Nosotros respetamos la labor de los profesionales del mundo, que en aras de la libertad escriben lo que mejor les parece, desde luego, pero es necesario enfadar a las personas que querían a Ignacio Uría, a sus vecinos, con un titular. Creo que empleaba muy bien el exalcalde de Azpeitia la palabra carroñero. Creo que en este sentido sí que efectivamente quizás haya aplicado un poco de amarillismo. Es decir, calentar la situación política contribuye a algo. Hay determinados periódicos que siguen un poquito en la época del Alcázar. Vale, don Iñaki López. Entonces, si le he entendido bien, quien calentaba a la sociedad vasca y quien hacía daño a los amigos de don Ignacio Uría no era ETA por asesinar a Ignacio Uría, era El Mundo por publicar la foto del Tute. Brillante análisis. Solo una pega: ¿por qué no se lo dijiste a la cara a don Pedro J. Ramírez cuando le tuviste en tu plató? Porque tiempo para comentar cosas de hace 30 años tuviste, pero para hablar de ese episodio que tanto te indignaba, todo fueron sonrisas. Me quedo con el señor Corcuera.